Hola chicos, en este video vamos a empezar con el tema de demanda individual, que está muy vinculado con lo que ya hemos explicado sobre elección del consumidor desde la perspectiva del problema primario y del problema dual. Entonces, el contenido vamos a dividirlo en 2 semanas, ¿sí? Vamos a ver en esta semana de qué se tratan los diferentes tipos de funciones de demanda individual, ¿sí? La ordinaria o marshalliana, y por otro lado la compensada o hicksiana. Vamos a ver qué relación hay entre esas funciones de demanda y cuáles son las propiedades teóricas que toda función de demanda debe cumplir. Y después vamos a ver cómo cambia esa demanda, cómo se ve afectada ante cambios en sus determinantes, ¿sí? Por ejemplo, ante cambios en la renta. Vamos a utilizar diferentes instrumentos, digamos, como para analizar eso. Por un lado, las elasticidades, por otro lado, diferentes tipos de curvas, ¿sí? Después vamos a ver cómo afecta a la demanda, o a la cantidad demandada, mejor dicho, el hecho de que cambie el propio precio del bien, ¿sí? Vamos a utilizar de nuevo el concepto de elasticidad, vamos a ver algunas curvas, y todo lo que es ecuación de Slutsky lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿sí? Y al final vamos a ver cómo cambia, cómo se ve afectada la demanda de un bien cuando cambia el precio de los otros bienes. Ahí de nuevo vamos a ver algo sobre ecuación de Slutsky, que lo dejamos para la próxima semana. Esa ecuación nos va a permitir también clasificar a los bienes como complementarios o sustitutos, y vamos a ver algunas propiedades de los efectos cruzados. Y al final vamos a ver algunas relaciones entre elasticidades, ¿sí? Usando el concepto de elasticidad ingreso y elasticidad precio. Entonces, el contenido de esta clase se va a dividir entre esta semana y la próxima. Bueno, entonces, empezando por el concepto de demanda, si recordamos la clase sobre elección del consumidor, habíamos visto que existía un problema primario y un problema dual, ¿sí? Y que si bien ambos permitían resolver el problema del consumidor, eh, estos problemas no llevaban a una misma función de demanda, ¿sí? Sino que habíamos visto que cuando resolvíamos el problema primario, que es el de maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria, llegamos a funciones de demanda que las llamamos marshallianas, ¿sí? O también son llamadas ordinarias, y cuando resolvíamos el problema dual, llegábamos a funciones de demanda donde el problema dual consiste en minimizar el gasto sujeto a alcanzar determinado nivel de utilidad, ese problema nos permite llegar a las curvas de demanda hicksianas o compensadas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender un poquito más de qué se tratan estas curvas, cuál es su diferencia y en qué se asemejan, digamos. Entonces la curva de demanda marshalliana la podemos definir como la relación que hay entre la cantidad demandada de un bien y su precio, manteniendo el precio de los otros bienes, el ingreso y las preferencias constantes, ¿sí? Es decir que, por la definición, esto implica que cuando aumenta el precio de un bien, del bien que estamos analizando, según la curva de demanda marshalliana, el consumidor va a disfrutar de un menor bienestar, ¿sí? Es decir, la utilidad que va a poder alcanzar va a cambiar. Si aumenta el precio, la utilidad seguramente va a ser menor, ¿sí? Es decir, esta curva de demanda nos va a permitir justamente analizar eso. ¿Cuál es la relación entre la cantidad y el precio de un bien? Y vamos a ver que necesariamente diferentes puntos de esa curva de demanda van a hacer referencia a diferentes niveles de utilidad que pueda alcanzar el consumidor, ¿sí? Y por lo tanto, cuando veamos ecuación de Slutsky, vamos a ver que dentro de la curva de demanda marshalliana se ve reflejado tanto el efecto sustitución como el efecto renta, ¿sí? Siendo el efecto sustitución un efecto sustitución a la Slutsky. Esta partecita va a quedar clara cuando veamos ecuación de Slutsky. Y bueno, por otro lado, la curva de demanda hicksiana o compensada también es una curva que nos permite relacionar el precio y la cantidad demandada de un bien, pero considerando que el precio de los demás bienes permanece constante y también la utilidad permanece constante, ¿sí? Esto surge porque es así, digamos, si uno piensa en el planteo del problema dual, si recuerdan que el planteo es minimizar la función de gasto sujeto a que la función de utilidad alcance cierto valor determinado, ¿sí? Entonces, estamos forzando a permanecer en una misma curva de indiferencia, si se quiere. Por eso, esta curva de demanda compensada hace una compensación en términos de ingresos de forma tal que al cambiar el precio del propio bien, la cantidad demandada
varía en consecuencia, pero la utilidad se mantenga constante, ¿sí? Y esa es básicamente la principal diferencia. En la curva de demanda marshalliana vamos a tener cambios en la utilidad al analizar diferentes puntos sobre la curva, mientras que en la curva de demanda hicksiana, cada punto de una misma curva está asociado a una misma curva de indiferencia, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en términos gráficos y va a terminar de cerrar la idea. Bueno, y esto implica en términos de la ecuación de Slutsky que la curva de demanda hicksiana solo incluye el efecto sustitución a la Higgs, ¿sí? No tiene efecto renta o ingreso. Eso de nuevo va a quedar claro cuando veamos la ecuación de Slutsky, ¿sí? Entonces, acá volví a copiarles este cuadro para que lo puedan repasar, ¿sí? Del problema primario, entonces, obtenemos la función de demanda marshalliana, ¿sí? Fíjense que depende de los precios, o sea, nos muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, suponiendo que precio, ingreso y preferencias permanecen constantes, digamos, ¿sí? Dado todo el resto, ceteris paribus. Y esta función de demanda compensada nos muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio del mismo bien, suponiendo que el precio de los demás bienes está constante y que la utilidad también está constante, ¿sí? Dado el problema que planteamos al inicio, que era minimizar el gasto sujeto a estar siempre sobre una misma curva de indiferencia, digamos, o alcanzar determinado nivel de utilidad, ¿sí? Entonces, este análisis gráfico es muy bueno como para terminar de entender los conceptos. Fíjense, acá arriba lo que tenemos es la representación de la elección del consumidor ante de tres diferentes rectas presupuestarias, ¿sí? Suponemos que esta es la primera, la inicial, que nos muestra que, dada la recta presupuestaria y la curva de indiferencia de este individuo, la elección del consumidor es un punto interior, si él decide consumir esto del bien Y y esto del bien X. Ahora, si suponemos que por alguna razón cae el precio del bien X, desplazamos la recta presupuestaria hacia afuera, como está acá, llevamos a esta nueva recta presupuestaria, entonces dado que se amplía el conjunto presupuestario del consumidor, él puede alcanzar un nivel de utilidad mayor, ¿sí? Es decir, que ahora él elige posicionarse acá. De nuevo, una solución de tangencia que nos indica esta condición de primer orden, digamos, que estamos seguros que es un máximo, porque fíjense que la curva de indiferencia es estrictamente convexa, entonces esto nos indica que el óptimo para el consumidor es consumir esto de Y y esto de X, es decir, consumo un poco menos de Y y más de X ante la reducción del precio de X. ¿Sí? A este efecto después, más adelante, lo vamos a descomponer en un efecto sustitución y en un efecto renta, pero por ahora lo vamos a analizar así nomás, ¿sí? Entonces, cae el precio del bien X y el consumidor elige consumir más de X y menos de Y. Y después analizamos una segunda reducción del precio del bien X, fíjense, volvemos a pivotear la recta presupuestaria, pivoteamos en torno a la ordenada al origen, la llevamos hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué la llevamos hacia afuera? Porque, bueno, como cae el precio del bien X, el consumidor puede, con la misma renta y el mismo precio del bien Y, puede comprar más del bien X si agotara toda su renta en la compra del bien X, ¿sí? O aumenta la capacidad de compra de ese consumidor en términos de ese bien. Entonces, la abscisa del origen va a ser más alta, ¿no? Y la ordenada del origen no va a cambiar, ¿sí? Entonces, cambian los precios relativos, cambia la pendiente de la curva, se hace más plana y pivotea en torno a la ordenada del origen, como ya lo explicamos varias veces, creo. ¿Sí? Entonces, como se vuelve a ampliar el conjunto presupuestario de este consumidor, fíjense que este triángulo de la última recta presupuestaria es mucho más grande que el primer triángulo, entonces él va a buscar alcanzar la máxima curva de indiferencia posible, que en este caso es la U3, ¿sí? Vuelve a buscar la CPO, digamos, que también es una condición de segundo orden en este caso, dada la curvatura de la curva de indiferencia. Él elige ahora consumir esto de Y y esto de X, ¿sí? Fíjense, vuelve a reducir un poco su consumo de Y y aumenta el de X. Bueno, ahora sí, fíjense que lo que estamos simulando es, lo que estamos queriendo analizar es cómo cambia la cantidad de elegida de X, demandada de X, ante un cambio en su precio. ¿Sí que, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque justamente queremos deducir o derivar gráficamente la curva de demanda marshalliana en este caso. ¿Sí? Por eso simulo cambios en el precio del bien X y veo en consecuencia cómo cambia la cantidad demandada de ese bien. Entonces, si quiero derivar gráficamente la curva, lo hago en términos de la variable del precio de ese bien y la cantidad, ¿sí? Entonces acá tenemos X y precio del bien X.
¿Y qué es lo que tengo que graficar acá? Combinaciones de precio y cantidad que me muestren, que me representen la curva de demanda marshalliana, justamente, es lo que queremos hacer. Entonces, fíjense que acá tengo tres combinaciones de precio-cantidad. La primera cantidad la represento aquí, la segunda cantidad la represento aquí, la tercera cantidad la represento aquí. ¿Sí? Y los precios, no sé exactamente cuáles son, pero sí sé que el precio de la primer recta presupuestaria es relativamente alto, luego es un poquito más bajo, y en la tercera recta presupuestaria es más bajo todavía. ¿Sí? Entonces elijo precios cada vez más bajos para buscar el punto que une la cantidad con el precio, y en este caso trazo una línea, no sé si es lineal o qué forma tendrá, pero bueno, me muestra la relación que yo quiero encontrar. ¿Sí? Nosotros si tuviéramos curvas de indiferencia o funciones de utilidad, mejor dicho, con alguna forma paramétrica específica, le podríamos dar una forma específica a esta curva de demanda, ¿no? Pero en principio no está mal plantearla así si no sé la forma explícita, digamos, que tiene la función. Simplemente lo que estoy mostrando es que hay una relación entre el precio y la cantidad demandada de ese bien, ¿sí? Dada las variaciones de los precios que supuso en el primer gráfico. Bien, entonces fíjense cuál es la particularidad de esta curva de demanda marshalliana que graficamos acá. Fíjense que cada uno de estos puntos, esta curva me muestra la relación que hay entre el precio y la cantidad demandada del bien, dado el precio del otro bien que estoy considerando en el problema, que es el precio del bien Y. Fíjense que el precio del bien Y no cambió, la renta tampoco cambió, o sea que dado el precio del bien Y, dado la renta, y fíjense cómo a lo largo de esta curva de demanda la utilidad va cambiando. Fíjense que acá la utilidad es U1, acá es U2 y acá es U3. ¿Sí? Así que cada punto en este caso está asociado a un mayor nivel de utilidad para este caso, este ejemplo que estamos trabajando aquí. ¿Sí? Así que de esta forma nosotros deducimos o derivamos gráficamente la curva de demanda marshalliana. ¿Sí? Y acá uno podría hacer pensar algunas cositas, como por ejemplo, bueno, cosas que ya la vieron en el micro 1. Bueno, ¿cuándo se va a desplazar esta curva? Bueno, se va a desplazar cuando cambien algunos de los determinantes distintos al precio del propio bien. Fíjense que cuando cambia el precio del propio bien, yo me muevo sobre la curva. Y cuando cambian otros de los determinantes, como ser el ingreso o el precio de los otros bienes, se desplaza la curva. ¿Sí? Por ejemplo, aumenta el aumenta el ingreso, esta curva de demanda se nos va a ir hacia arriba, si se trata de un bien normal, ¿no? Después vamos a ver un poco más de eso. Y se desplaza hacia abajo si hay una reducción de la renta, y así. ¿Sí? Es decir, si cambian cualquiera de los determinantes distintos al precio del propio bien, desplazamos la curva, y si cambia el precio del propio bien, nos movemos sobre la curva. ¿Sí? Movernos es no cambiar de curva, y desplazar es pasar a otra curva. ¿Sí? Esos son conceptos bastante sencillos y que para nosotros son importantes que manejen el lenguaje técnico. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero para deducir gráficamente la curva de demanda hicksiana o compensada. Fíjense de nuevo, tenemos arriba representadas tres elecciones del consumidor, pero ahora consideramos el problema, si se quiere, dual del consumidor. ¿Sí? Es decir, tenemos en mente que el consumidor busca minimizar el gasto sujeto a alcanzar la misma función de utilidad. Supongamos que la restricción es alcanzar esta utilidad U2. ¿Sí? Entonces, partimos de esta recta presupuestaria, ¿sí? Que la podríamos llevar hasta más abajo si quieren. Esta es la recta presupuestaria, me indica que este es el conjunto presupuestario del consumidor. Entonces, dado el presupuesto con el que cuenta el consumidor y que él quiere alcanzar U2, este nivel de utilidad, él va a posicionarse en este punto. Este va a ser su óptimo. Entonces va a elegir esto de Y y esto de X. ¿Sí? Fíjense que este cumple con la condición de primer orden y con la condición de segundo orden, porque de nuevo la curva de indiferencia es convexa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si de nuevo el precio del bien X disminuye? ¿Sí? Entonces la recta presupuestaria va a ser más plana. ¿Sí? Acá en este caso, fíjense que no se dibuja como acá teníamos la recta presupuestaria. ¿Por qué, digamos? Fíjense que acá, si uno dibujara enterita en la recta presupuestaria, tendríamos que empezaría desde acá, ¿no? Bueno, me queda fuera de la pantalla la ordenada al origen, pero supongamos que está por acá. Que me dice que este es el punto M sobre PDI, o sea, la cantidad máxima que puede comprar
del bien Y si utiliza toda su renta para comprar el bien Y. ¿Sí? Y ahora, si nosotros dibujamos la segunda recta presupuestaria, fíjense cómo aparte de cambiar la abscisa al origen, cambia la ordenada al origen en este caso. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Porque si recordamos, digamos, la idea del problema de minimización del gasto y de la curva de demanda compensada es que ante cambios en el precio del propio bien, esta curva de demanda compensada nos va a mostrar cómo cambia la cantidad demandada, pero de forma tal que el consumidor permanezca en su mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Entonces, si tenemos una reducción en el precio del bien, vamos a tener que compensarle al consumidor, donde esa compensación es vía la renta, de forma tal que permanezca en la misma U2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, mejor dicho, para que el consumidor permanezca en el mismo nivel de utilidad si baja el precio de uno de los bienes? Lo que tendríamos que hacer es quitarle renta, ¿sí? Para que él permanezca en este nivel de utilidad. Si no, él pasaría a un nivel de utilidad mayor, ¿sí? Como pasa en la curva de demanda marshalliana, que como suponemos que la renta está constante, y nosotros pivoteamos la recta presupuestaria en torno a la ordenada del origen, perdón, entonces fíjense que al bajar el precio del bien X, aumenta el bienestar del consumidor, pasamos a una curva de indiferencia mayor. ¿Sí? En cambio, en como estamos en la curva de demanda compensada, nosotros le quitamos renta al consumidor de forma tal que él permanezca en U2, que no se vaya a una U3, digamos. Por eso, si ustedes grafican esta recta presupuestaria, fíjense que va a tener una ordenada de origen más chica, porque va a tener una renta más chica, de forma tal que le compense la caída del precio. ¿Sí? Por eso esto está graficado así. Pero bueno, entonces, dada los nuevos precios relativos, ¿sí? Y la renta relativamente más chica para compensar al consumidor, el consumidor se va a posicionar en un punto como este, ¿sí? Donde entonces reduce su cantidad óptima de Y y aumenta la de X. Y lo mismo si suponemos otra caída del precio del bien X. Fíjense que, de nuevo, vamos a quitarle aún más renta, de forma tal que él permanezca en U2 y no se vaya a una curva de utilidad mayor, y los precios relativos van a cambiar, que es la pendiente de la recta. ¿Sí? Va a ser todavía más plana. Entonces el consumidor, dado esos nuevos precios relativos, se va a posicionar en un punto como este, donde de nuevo aumenta la cantidad óptima de X y disminuye la de Y respecto al punto anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora si nosotros llevamos esas nuevas elecciones óptimas de X y los nuevos precios al gráfico de la curva de demanda compensada, de nuevo lo graficamos en términos de precio y cantidad de X, es decir, sería la curva inversa de demanda, digamos. Entonces, lo que hacemos es de nuevo llevar las cantidades óptimas, ¿sí? La X', la X'' y la X'', digamos, ¿sí? Las tres, y sus respectivos precios, donde no, el primer precio era relativamente alto, luego el otro baja y el tercero es aún menor. ¿Sí? Unimos esos puntos y trazamos la hipotética curva. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es derivar o deducir gráficamente la curva. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que partir de la simulación de cambios en el precio del propio bien y ver cómo en consecuencia cambia la cantidad demandada de ese bien. Después unimos esos puntos y graficamos la curva. Entonces fíjense que esta curva lo que nos está mostrando, lo que nos dice es que la demanda compensada relaciona precios, cantidades de este bien, fíjense que nos relaciona diferentes combinaciones de precios y cantidades, dado el precio del otro bien, que en este caso es Y, y dado que el consumidor permanece en la misma curva de utilidad, permanece con el mismo nivel de utilidad, mejor dicho. Por eso tiene la U con la rayita arriba. ¿Sí? Bueno, esta curva entonces, ¿cuándo vamos a tener un movimiento sobre la curva? ¿No? Cuando cambie el precio del propio bien y cuando vamos a desplazar la curva cuando cambian los otros determinantes, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo. En este caso los determinantes son la utilidad, la restricción, digamos, que está en el problema, y el precio de los otros bienes. ¿Sí? A ver. Bueno, y así con este análisis gráfico yo creo que deberían terminar de entender la diferencia que hay entre las dos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir por las dudas. Fíjense cómo en la demanda marshalliana, al cambiar el precio del propio bien, vamos cambiando el nivel de utilidad y la renta permanece fija. Entonces, luego a lo largo de la curva, lo que vemos en cada uno de estos puntos, por detrás nosotros sabemos que están asociados a diferentes niveles de utilidad. En cambio, en la compensada,
cada uno de estos puntos está asociado a un mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros podríamos comparar estas funciones de demanda. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá tenemos la X sin subíndice, es la marshalliana. ¿Sí? Estamos seguros que es la marshalliana porque fíjense que sus determinantes son el precio del propio bien, el precio de los otros bienes y el ingreso. Y esta es la compensada, ¿sí? Porque tiene la C y porque además sus determinantes son el precio del propio bien, el precio de los otros bienes y el nivel de utilidad que se quiere alcanzar. Entonces, fíjense, estas dos curvas de demanda necesariamente se van a cruzar en un punto, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese punto? Ese punto es el que está acá representado en esta ecuación. Fíjense lo que nos dice esta ecuación. Nos dice que las funciones de demanda marshalliana, esta es la marshalliana, y la compensada van a ser igual para aquel nivel de ingreso que se corresponde con el nivel de utilidad máximo que figura en la restricción del problema dual. ¿Sí? Fíjense que acá esta marshalliana, digamos, depende del precio del bien X, del ingreso, perdón, del precio del bien Y y del ingreso. Yo les había dicho en la clase de elección del consumidor que si nosotros en la función de demanda marshalliana reemplazamos el ingreso por la función de gasto que surge del problema dual, nosotros llegamos a la función de demanda compensada. ¿Sí? Y eso quiere decir que básicamente ambas funciones de demanda son iguales en ese punto. ¿Sí? Es decir, voy a volver un poco a la tabla anterior para que no queden dudas de esto. Fíjense que nosotros, si dentro de esta demanda marshalliana, ¿sí?, reemplazamos el ingreso por esta función de gasto que surge del problema dual, ¿sí? Supónganse que tenemos números concretos y nosotros podemos resolver este problema de optimización de la minimización y llegar a una función de gasto que me dice el gasto es tal, el gasto mínimo es tal número, digamos. Entonces nosotros reemplazamos, también puede ser con funciones, digamos, pero con números por ahí es un poco más visual la cosa. Si nosotros reemplazamos ese número de gasto mínimo en el ingreso del consumidor, entonces ambas funciones de demanda nos van a dar lo mismo, o van a ser iguales en ese punto. ¿Sí? Bien. A ver. O bueno, otra forma de pensarlo es si uno resuelve el problema de optimización vía el problema primario, digamos, y podemos llegar a cierto valor para la función de utilidad indirecta, supóngase la utilidad indirecta, la máxima, digamos, es tal número. Entonces, si nosotros usamos ese número para restringir el problema dual, ¿sí?, es decir, que el consumidor tiene que minimizar el gasto de forma tal de alcanzar tal número de utilidad, digamos, tal nivel de utilidad específico usando un número, también pueden ser con funciones, ¿no? Pero estoy dando el ejemplo del número para que quede más claro. Entonces, de esa forma también vamos a alcanzar funciones que son funciones de demanda que son iguales en ese punto, ¿sí? Entonces, en definitiva, van a ser iguales en un punto y para niveles de precio que son inferiores a ese punto para el cual son equivalentes las funciones, vamos a tener que la función de demanda compensada está por debajo de la marshalliana. ¿Por qué va a pasar esto? Digamos, si nosotros volvemos al ejemplo que les di hace un rato para derivar gráficamente la curva, nosotros veíamos cómo para hallar la función de demanda compensada, al reducir el precio del propio bien, nosotros compensamos al consumidor de forma tal que él se mantenga en la misma curva de indiferencia, o sea, mantenga el nivel de utilidad y no pasa a un nivel de utilidad mayor, que es lo que pasa en la marshalliana. Entonces, al reducir la renta, al hacer esa compensación, ¿sí?, reducir la renta, obviamente que la cantidad demandada del bien va a ser relativamente más baja en comparación con una situación en la cual no se realiza esa compensación en la renta. ¿Sí? Entonces, para cada nivel de precio, por ejemplo, este nivel de precios inferior al precio para el cual son iguales, fíjense cómo la cantidad demandada para la compensada es relativamente más chica que para la marshalliana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente está ese efecto de compensación en el ingreso del consumidor en la curva de demanda compensada para mantenerlo en la misma curva de utilidad. ¿Sí? Esto, digamos, que a medida que cae el precio del bien, nosotros le quitamos renta al consumidor de forma tal que él permanezca en la U2. Y lo contrario sucede para niveles de precios superiores. ¿Sí? La compensada es superior a la marshalliana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al elevarse el precio, si nosotros no le damos más renta al consumidor, no le compensamos de esa forma, él iría a niveles de utilidad inferiores.
y como nosotros queremos mantenerlo en la misma curva de indiferencia, entonces le damos más renta al consumidor, lo compensamos de esa forma, ¿sí? De forma tal que él permanezca en la misma curva de indiferencia, y eso va a implicar que la cantidad a la que se llegue como óptima en la compensada sea relativamente más alto que en la marshalliana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este nivel de precios, vamos a tener que la cantidad para la compensada, perdón, va a ser esta, y para la marshalliana relativamente más chiquitita, ¿sí? Bueno. Bueno, acá tienen algunas definiciones que ya las saben, así que no las voy a leer, ¿sí? Que es una función de demanda, entonces, cómo calculamos la función inversa, ¿sí? Lo que sí me interesa un poco es la interpretación del óptimo, digamos. Fíjense que cuando uno expresa la función inversa de demanda, sí lo que hacemos es expresar el precio del bien como una función de la cantidad demandada y los demás determinantes, ¿sí? Y esta función tiene una interpretación que es bastante interesante, porque lo que nos está diciendo es que en el nivel óptimo del bien que estamos analizando, por ejemplo, el bien X1, su precio es proporcional a la tasa marginal de sustitución entre el bien X1 y el bien X2. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos que, digamos, tomemos por ejemplo la función de demanda marshalliana. Sabemos que cada punto de esa función surge del problema de optimización del consumidor. ¿Sí? Fíjense que cada uno de estos puntos es una elección óptima para el consumidor. ¿Sí? Estamos seguros de eso porque esos puntos salieron de acá, ¿sí? De la optimización, de la maximización de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Entonces, en cada uno de estos puntos, la tasa marginal de sustitución del individuo es igual al cociente de precios relativos. ¿Sí? Estamos seguros de eso. Entonces, fíjense, digamos, acá tenemos tasa marginal de sustitución es igual a P1 sobre P2. Si pasamos P2 para este miembro y suponemos que el bien X2 es el numerario, ¿sí? Es decir, que P, el precio del bien 2 es igual a 1, entonces nosotros podemos ver que esta curva inversa de demanda mide la cantidad de dinero, esta es una de las interpretaciones, ¿no? Mide la cantidad de dinero correspondiente a cada unidad de X2 a que el consumidor está dispuesto a renunciar, a la que el consumidor, mejor dicho, está dispuesto a renunciar para obtener una cantidad un poquito mayor de X1. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que nos dice esto es que la pendiente de la curva de demanda nos está mostrando la disposición marginal a pagar que tiene un consumidor a medida que se incrementa el consumo del bien X1. ¿Sí? Y nos muestra cómo esa disposición marginal a pagar va disminuyendo, digamos, siempre que la pendiente de demanda, siempre que la demanda tenga pendiente negativa, ¿sí? Esa pendiente nos está mostrando que la disposición marginal a pagar disminuye, ¿sí? A medida que se incrementa el consumo del bien X1. ¿Sí? Es decir, si el consumidor evalúa consumir una unidad más de X1, esa disposición marginal a pagar por consumir más de X1 va a ir disminuyendo a medida que mayor es el nivel de X1 que ya consume el individuo. ¿Sí? Bien. Esperen que lo tome. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las propiedades de las funciones de demanda. Si estas son propiedades teóricas para que se espera que cumplan todas las funciones de demanda y que son requeridas para realizar análisis empíricos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Existen 4 propiedades, o estas son las principales por lo menos. Una es la homogeneidad, ahora la vamos a explicar. ¿Sí? La homogeneidad en precios y en ingreso, para el caso de la función de demanda marshalliana, y en precios para el caso de la demanda compensada. La aditividad, la simetría de los efectos de sustitución cruzados y la negatividad del propio efecto de sustitución. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir viéndolas una a una. Con respecto a la homogeneidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto de qué se tratan las funciones homogéneas en la primera clase? ¿Sí? Y vamos a aplicar el concepto ahora. Entonces, las funciones de demanda individuales marshallianas, ¿sí? Son homogéneas de grado 0 en todos los precios y el ingreso. ¿Sí? ¿Cómo lo demostramos formalmente? O primero veamos la intuición mejor. ¿Qué quiere decir esto?
Esto, digamos, nos invita a pensar qué pasa con la función de demanda cuando aumentan los precios de todos los bienes y el ingreso en una misma proporción. ¿Sí? Si ustedes piensan, si pensamos un poquitito, digamos, obviamente la demanda no se va a ver alterada cuando cambian los precios de todos los bienes y el ingreso en la misma proporción, ¿sí? Porque, digamos, si pensamos por un lado en el aumento del precio de todos los bienes, si aumenta el precio de todos los bienes, digamos, es como que tenemos inflación, si se quiere, entonces la capacidad de compra del consumidor cae, uno puede pensarlo así, ¿no? Pero si el ingreso se aumenta también en la misma proporción, ese aumento de los precios se compensa con el aumento del ingreso, ¿sí? Entonces, en definitiva, la capacidad de compra del consumidor no cambia, los precios relativos no cambian porque todos los precios suben en la misma proporción, entonces, en definitiva, pensando en términos de demanda marshalliana, no cambia ni la pendiente de la recta presupuestaria porque los precios relativos no cambian, porque si aumenta el precio del bien del bien X en este caso, también aumenta el precio del bien Y en la misma proporción, eso es lo que estamos suponiendo, ¿sí? Entonces la pendiente de la renta presupuestaria no cambia, y la renta tampoco, la renta cambia, digamos, aumenta, en este ejemplo que estamos dando, pero aumenta en la misma proporción que los bienes, ¿sí? Entonces, Y sobre PDI, Y sobre PDX va a ser lo mismo, en definitiva no cambia nada, digamos, porque todas las variables varían en la misma proporción. Entonces la demanda no se ve alterada, ¿sí? Esa es la intuición. ¿Y cómo la demostramos formalmente? Bueno, si tenemos a nuestra función de demanda, ¿sí? Que depende del precio de todos los bienes y del ingreso, si nosotros multiplicamos por una constante t cada uno de los argumentos de la función, ¿sí? T por P de 1, T por P de 2, T por PDN más T por PDI, esta función, ¿sí? Va a asumir el mismo valor que la función original, ¿sí? Es decir, no se va a ver modificada, donde esta t es una constante positiva, ¿sí? Si ustedes tuvieran una función explícita, digamos, con cierta forma paramétrica particular, ustedes lo podrían mostrar matemáticamente haciendo eso, ¿sí? Multiplican todos los precios del ingreso por t y van a hallar que el valor de la función es la misma que si no multiplicaran por t, ¿sí? Bien. Bueno, acá les puse inflación pura, digamos, a esto de que se aumenta el precio de todos los bienes y el ingreso en la misma proporción, se le suele llamar inflación pura. Bueno. Y con respecto a la función de demanda hicksiana, esta también es homogénea de grado cero, pero solo en los precios, porque fíjense que eh, la curva de demanda hicksiana no depende del ingreso, digamos, no tiene como uno de sus determinantes el ingreso, sino que a la utilidad. Bien. Entonces, si el precio de todos los bienes aumenta en la misma proporción, es decir, en este caso, si el precio de X aumenta y el precio de Y aumenta en la misma proporción, fíjense que la recta presupuestaria no va a cambiar su pendiente, ni su ordenada al origen, ni su abscisa al origen, es decir, que nada en este problema va a cambiar. Es decir, la cantidad, la demanda no se va a alterar, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que hace a homogeneidad, ¿sí? Después dijimos el supuesto sobre aditividad, ¿sí? El supuesto de aditividad, digamos, la intuición nos dice que por cómo planteamos el problema del consumidor, el consumidor tiene que cumplir con su restricción presupuestaria, ¿sí? Porque así nosotros lo forzamos, si se quiere, en el problema de elección del consumidor. Entonces, el supuesto de aditividad es una propiedad, no es un supuesto, perdón, es una propiedad que se relaciona con el mismo principio de optimización, que si ustedes recuerdan, el principio de optimización decía que las demandas óptimas de los bienes serían tales que, por un lado, la tasa marginal de sustitución se iguale con el cociente de precios, y por el otro, esas demandas óptimas serían tales que se satisfaga con la restricción presupuestaria con igualdad, ¿sí? O en otras palabras, el individuo agote todos sus ingresos en la compra de los bienes que se está analizando en ese problema, ¿sí? Entonces, como tiene que cumplirse con ese principio de optimización, esta propiedad debe cumplirse. Formalmente, ¿cómo la expresamos? Fíjense que esto nos dice que la sumatoria de los precios por las cantidades, usamos acá la función de demanda compensada, para cada uno de los bienes, tiene que ser igual al ingreso, ¿sí? Es decir, el gasto del consumidor, el gasto total en todos los bienes tiene que ser igual a su ingreso, o el consumidor agota su ingreso, y lo mismo tiene que cumplirse si usamos la función de demanda marshalliana. La sumatoria del precio por la cantidad para cada uno de los bienes, y el bien I1, el 2 hasta el N, la sumatoria del gasto total, ¿sí? Tiene que ser igual al ingreso. Bien.
Eso ustedes también lo pueden verificar, digamos, si resuelven un problema de optimización y encuentran la demanda del bien X, por decir algo, y la demanda del bien Y suponemos que el consumidor agota todos sus ingresos en esos dos bienes, entonces la sumatoria de precio por cantidad para el bien Y más precio por cantidad para el bien X tiene que ser igual al ingreso. Después el tercer supuesto, perdón, la tercera propiedad de simetría de los efectos de sustitución cruzados lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ecuación de Slutsky aplicada a cambios en el precio de los otros bienes. ¿Sí? Pero básicamente esta propiedad lo que hace es garantizar y permitir testear la consistencia de las elecciones del consumidor. ¿Sí? Es decir, que al cambiar el precio de los otros bienes, el consumidor sea consistente respecto a sus elecciones. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Y la negatividad del propio efecto sustitución surge de la concavidad de la función de gasto. Y va a quedar más claro cuando veamos el efecto sustitución en la ecuación de Slutsky. ¿Sí? Pero básicamente esto hace referencia a pensar cómo cambia la demanda cuando cambia su precio. ¿Sí? Y como nosotros hemos visto en la función de gasto, el gasto total a medida que cambia el precio de un bien aumenta, pero esa función aumenta a tasas decrecientes, o es cóncava, digamos. ¿Sí? Esto va a quedar más claro más adelante. Pero bueno, estas son las 4 propiedades entonces.